Vamos a hacer en asonometría isométrica un cono y un cilindro, uno sobre otro. Entonces dibujamos en isometría, podemos dibujar si queremos un triángulo equilátero, dibujamos una arista, cogemos esta medida, hacemos un arco y esta hacemos otro. De esta manera obtenemos en la intersección de ambos arcos, cuyos radios son los lados, un triángulo equilátero. Por tanto, trazo el triángulo equilátero, que es aquel que tiene los lados y ángulos iguales, y ahora por cada uno de los vértices hago perpendiculares al lado opuesto. Hago otra y hago otra. Tengo ya los tres ejes de la sonometría, el eje Z, el eje X y el eje Y. Y ahora voy a representar un cilindro, por ejemplo, que tenga, vamos a poner que esté distanciado aquí a 3 centímetros y aquí a 5. Bueno, como aquí no sé cuánto es 3 centímetros, porque esto es una pirámide y al proyectarlo sobre el plano del papel experimenta reducción, tengo que hacer un abatimiento de esta cara. Entonces hago el abatimiento de esta cara y hago el abatimiento también de esta. En principio me decían 3 aquí y 5 aquí, entonces al prolongar esta línea corta aquí, que uno con ese punto y con este, teniendo aquí un ángulo de 90. Ya que esta es una cara de un triedro trirectángulo, o sea, la esquina de un cubo que abato y por tanto aquí está la cara. Lo mismo, si hago esto aquí, uno con este punto y esto. Bueno, nos decían que esto estaba separado 3. Bueno, pues al abatir esta arista viene a parar aquí. Entonces cojo aquí los 3 centímetros. Sé que ahí va a estar el centro de la figura y que aquí va a estar 5 centímetros separado. Entonces cojo los 5 centímetros y ahora sé que está aquí. Nos dicen también que, por ejemplo, va a tener 2 centímetros de diámetro, entonces, de radio. Cojo aquí los 2 y aquí los 2. Lo mismo aquí, los 2 centímetros, bueno, queda por aquí y aquí. Por tanto, dentro de este cuadrilátero he de meter la base del cilindro. Entonces ya puedo dibujar la circunferencia. Y me dicen que va a tener altura 6 centímetros y luego encima un cono con la misma circunferencia y con altura 3. Entonces, como van a ser 6 aquí, entonces cojo aquí los 6 centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, ya que este es el que corresponde a la altura, su proyección es esta, y al abatir esta cara queda aquí. Entonces, por el número 6 sigo esta dirección y corta aquí. Ya sé que la altura del cilindro es esta. Y luego 2 o 3, habíamos dicho, es la altura del cono. Hago una paralela a esta línea o perpendicular al eje de giro de ese triángulo y tengo aquí la altura del cono. Tengo ya las dos alturas. Bueno, ahora de lo único que se trata es de subir este cuadrilátero a esta cara. Entonces, si quiero, prolongo esta línea, lo mismo. Prolongo esta y esta. De repente esto corta aquí y esto corta aquí. Este punto viene a parar aquí y este punto viene a parar aquí. Entonces la perspectiva de esta línea pasa por este punto, ya que es el eje de giro, y por este. Y esta pasa, lo que es esta pasa desde este punto, bueno, estamos haciendo ahora esta desde este punto hasta este. Y corta aquí. Bueno, tenemos ya lo que es este cuadrilátero que viene desde aquí y va a entrar por aquí así. Esto no va a caer sobre el eje, porque está desplazado, entonces vendrá un poco más hacia aquí. Bueno, proyectamos entonces este punto, proyectamos este y tenemos ya los extremos. Este ya lo tenemos, podemos dibujar ya ahí el cuadrilátero, que será un romboide, y proyectar también los puntos medios, tanto aquí como aquí, y lo mismo, tanto aquí como aquí. No tiene por qué coincidir, este es el de aquí y este es el de atrás, y lo mismo aquí. Aquí tenemos uno, es el que se proyecta aquí, que parece que coincide casi con ese, y otro es el que se proyecta aquí, ya que al estar oblicuo, pues en realidad este punto y este no coinciden. Aquí casi parecen coincidentes, pero no lo son. Bueno, si tenemos estos puntos, tenemos ya el eje este, que
será este, al abatir queda al revés, y luego este eje que será este. Por tanto ya puedo dibujar ahí la elipse que representa la circunferencia. Si la circunferencia pasa por este punto y por este, pues la elipse pasará por esos dos puntos también. Y será tangente ahí, tangente en este punto. Tenemos aquí la curva elíptica. Y entrará por ahí detrás, tangente hasta allá. Bueno, pues esto a esta altura, exactamente, respecto al centro de la elipse, podemos unir este punto con este y desplazar, y aquí hacer una paralela a esta, o también coger con el compás esta altura y colocarla aquí directamente. Volvemos a duplicar esa elipse, ya que en una sonometría siempre las circunferencias que se transforman en elipses con relación entre ejes, esa relación, pues al hacer otra circunferencia pues tendrá la misma relación si está sobre el mismo plano de la sonometría. Y por último la altura esta, pues a partir del centro de la elipse pues cogemos esta altura, la cogemos con el compás y hacemos las tangentes a la elipse. Bueno, tenemos ya ahí un cilindro y encima un cono. Bueno, necesariamente si esta es la longitud que hemos proyectado aquí, aquí podríamos hacer, pues proyectar aquí toda la anchura del cilindro y aquí tendríamos la proyección del cilindro. Esta medida queda reducida a esta y se proyecta ahí. Y si hacemos aquí una paralela a este eje, corta aquí exactamente en el vértice de un diámetro conjugado y lo mismo este corta en el otro. O sea, un diámetro conjugado y el otro pasará por ahí, que corresponde, este corresponde a este y este corresponde a este. Bueno, tenemos entonces ya la figura. Ahora ya lo que podemos hacer es, por ejemplo, calcular sus sombras. Entonces, por ejemplo, ponemos un punto de luz, vamos a hacer que quede en la coordenada, vamos a coger, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4 centímetros. Entonces vamos a coger aquí los 4 centímetros, los proyectamos, quedan aquí y vamos a coger un centímetro hacia atrás. Entonces aquí las medidas son iguales, igual que esta medida era 1 centímetro y se proyectó aquí con esta medida, entonces 1 centímetro hacia atrás queda a igual distancia. Hacemos una paralela y levantamos vertical y colocamos el punto de luz. Nos olvidamos de que existen unos planos cartesianos. Ponemos aquí, por ejemplo, el punto de luz para que no quede muy lejos, mejor cuanto más alto. Bueno, por último, para calcular las sombras, pues podemos, aquí está el punto de luz y aquí su proyección L'. Alineamos la base con la base, o sea, la base de este punto hacemos la tangente a esa circunferencia, ya no necesitamos hacerlo en el plano de planta porque es un ejercicio sencillo, y hacemos aquí la otra tangente y sabemos que en realidad a partir del punto de tangencia levantamos una vertical. Es la separación de luz y sombra. Bueno, por último, el centro de la elipse lo alineamos con el punto de luz y la proyección de ese punto sobre el plano del suelo, el plano X o Y, lo alineamos con este y vemos que corta aquí. Bueno, pues la sombra de una circunferencia que tiene esa relación entre ejes en la elipse, pues saldrá una exactamente igual, con la misma relación aquí. Entonces habrá que hacer una homotética de esta. ¿Y qué significa homotética? Que es un cambio de escala, por lo tanto puedo alinear este punto y hacer una tangente a la elipse, y aquí también será tangente a esta elipse. Puedo hacer aquí otra tangente a la elipse y aquí también será tangente a la elipse. Y por último, para ya hacer la elipse con precisión, puedo sacar todos los puntos. Pues por ejemplo, si aquí hay un punto de la elipse y este es el centro, puedo hacer una línea cualquiera, un radio. Entonces este punto ya lo tengo, este lo alineo con L y hago esa línea, y aquí ya con total precisión hago una paralela, ya que la homotecia conserva el paralelismo,
y tengo que la sombra de esa es esta. Si hago lo mismo con cualquier radio, voy sacando ya con total precisión la elipse, que como ya sabemos es de igual forma pero de distinto tamaño que esa. Y necesariamente pues sería incongruente que fuera una elipse así y que la sombra del cilindro quedará por fuera, ya que el cilindro va hasta la circunferencia. Eso quiere decir que esa elipse va a ser tal que, aparte de ser tangente a estas dos líneas, porque aquí también lo es, también es tangente a estas dos verdes. O sea que aquí más preciso sería tangente a las dos. Y sería, como decíamos, una elipse semejante a esta, que quiere decir también que tiene igual forma pero distinto tamaño. Bueno, como decíamos, tangente a las dos elipses, y la elipse está roja tangente a las líneas verdes necesariamente. Entonces tenemos ya la sombra de la figura, que es esta. Bueno, y por último la sombra del cono. Podemos coger esta altura, colocarla aquí, pues si queremos hacemos una paralela a esta línea por este punto, y entonces en realidad si yo tengo esta circunferencia, lo único que necesito es a partir de aquí alinear el vértice. Entonces alineo el vértice y veo que corta siguiendo la línea desde este punto hasta aquí, que corta aquí. Bueno, ¿qué significa esto? Que en realidad este punto sería, si yo hago las tangentes, desde este punto, la intersección de esta línea con esta, tengo ahí el punto, si hago las tangentes sería la separación aquí de luz y sombra en el cono. Pero en realidad ahora este punto lo debo seguir proyectando, y también proyecto esto por la proyección del vértice del cono aquí abajo, ya que es un cono circular recto, pasará por este punto y pasa por aquí. Entonces aquí haré otra vez las tangentes, que serán paralelas a estas dos. Bueno, tengo ya entonces la sombra de la figura y le puedo dar un tono ya. La figura sale de aquí. Es la circunferencia y luego son las tangentes. Tangentes y la circunferencia. Sombreamos todo lo que se proyecta de sombra sobre el suelo, y también aquí. A partir del punto de tangencia tenemos la sombra. Bueno, tenemos la sombra de la figura, y aquí decíamos que era a partir de este punto, y la sombra aquí del cono. Como vemos, no está alineado este punto con este nunca. Bueno, porque es un cilindro y un cono, son figuras distintas. Bueno, tenemos ya la sombra. Por último vamos a aplicar también, remarcamos las líneas del dibujo, lo que sería la reflexión. Si la figura se refleja, continuaría por aquí hacia abajo, pero vamos a hacer una aproximación del reflejo de los puntos sobre la superficie curva. También tendremos otra propiedad de las sombras, y es que la zona cerca a la tangencial no recoge la reflexión del entorno, por tanto es más oscura la zona esta y la zona esta del extremo que la zona de la parte trasera. Bueno, y decíamos que íbamos a reflejar también aquí un poco lo que es la figura. Bueno, ahora ya nos acercamos, está calculado. Entonces, si podemos, como Andrea, dar un poco, tampoco es perfectamente recortado la separación de luz y sombra, sino que habrá un pequeño degradado, y aquí igual. Bueno, por último decíamos, si quiero calcular la reflexión de cada uno de estos puntos sobre la superficie cilíndrica, pues lo único que tengo que hacer es considerar el cilindro como un conjunto de planos.
Entonces la reflexión de un punto cualquiera, vamos a hacer por ejemplo, es una recta, la reflexión de esta recta sobre este plano pues quedará a igual distancia, pero ahora sobre este plano pues si continúa esto será la simétrica respecto a esta línea. Va diciendo la simétrica sobre este espejo de esta línea, que podría ser esta, pues queda a igual distancia. Esta quedará la simétrica en el espacio. La siguiente en este plano pues todavía más alta, más hacia allá. Y según me voy alejando también se aleja, ¿no? Eso quiere decir que la reflexión de esta sombra pues habría que ir calculando punto por punto, hará también la forma de la curva. Y como esto sale y vuelve a entrar, pues también esto saldrá y volverá a entrar hasta llegar al vértice, ¿no? Entonces el reflejo del vértice, pues lo mismo, una vez que tenemos esto que vuelve a entrar, entonces esto vuelve a bajar, que era lo que decíamos, y luego el vértice. Bueno, pues esa sería la reflexión, que quien tenga paciencia pues puede intentar calcular eso, pero bueno, punto por punto y considerando cuantos más planos hagamos aquí, más precisos vamos a ser en el reflejo. Bueno, le damos entonces un tono ya para acabar, decíamos esto más oscuro, la reflexión lógicamente suma la sombra de la figura a la reflexión de la sombra ahí dentro de la figura, esto llega hasta ahí y esto también tenía más oscuridad por ahí, y luego esto se iba a reflejar aquí abajo. Bueno, pues esa sería el cálculo de sombras y reflexiones en un cono en asonometría isométrica. Como hemos visto, hemos hecho de forma independiente primero el cálculo del cilindro y luego del cono. Remarcamos la figura por aquí igual. Y la sombra que sale por aquí con intensidad. Bueno, pues ahí tenemos entonces ya la asonometría con los tres ejes X, Z y por aquí detrás. Aquí estas serían las tangentes a la circunferencia, con lo cual la figura sale perfectamente suave por aquí. Esto es tangente y esto es tangente, cosa que no pasa aquí, que hay una ruptura